¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos, como todos los días, en el espacio en portada, aquí en Telemiño. Hoy es miércoles 19 de abril del 2023. Algunos asuntos interesantes en la portada del periódico que luego comentaremos. ¿Con quién? Pues con nuestros invitados hoy. Son Marco Valerio Lama. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Buenas. Encantado de saludar también a Pablo Rodríguez Rey. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Encantado, buenos días. Y también Moncho Fernández Morgade. ¿Qué tal, Moncho? Hola. Muy buenas. Lectura de los titulares. El primero de ellos tiene que ver con la vivienda. En el marco regulatorio que quiere establecer el gobierno de Pedro Sánchez, encontramos en fase local, digamos, que la nueva ley de vivienda, la nueva ley de la vivienda, toparía los alquileres en gran parte de los barrios de la ciudad, dice el principal de los asuntos del periódico, que incorpora dos sumarios. El primero de ellos, un total de 770 ourensanos está en espera de un piso de protección en la segunda provincia de España en grandes tenedores de inmuebles. El Gobierno central aprueba la cesión de 50.000 viviendas del llamado Banco Malo para alquiler social, 15.000 de ellas aún sin construir. Encontramos en el apartado Más Noticias estos otros titulares. Cáritas constata un fuerte incremento de la prostitución forzada en Ourense. También la justicia concede velador a un bar de la ciudad al que el concello se lo negaba. Dos temas más. La Xunta insta a revisar el acuerdo con Audasa tras años de enriquecimiento y el expresidente de Pescanova ingresa en prisión por falsedad contable. En la parte gráfica, dos fotografías, una pequeña, la de muere en accidente en Baltar. Ahí tenemos la imagen de ese siniestro en el pie de foto, pues estado en el que quedó el vehículo accidentado y que ocasionó, como decimos, una víctima mortal. En la fotonoticia de la portada, pues la historia de una señora que vive en Ourense. La verdad es que tiene una historia muy bien contada, además. Emilia, la vida en compañía del terraceo. Se llama Emilia, vive sola y flanqueada por dos locales de copas del casco histórico. El terraceo es parte de su entretenimiento. En lo alto de la portada, en el friso, tenemos estas llamadas a la lectura. En primer lugar, a páginas de deportes. Liga de Campeones, Rodrigo Goes lleva al Real Madrid a semifinales. Hoy, Mentes Maravillosas, se trata de Charles Darwin. Su historia se cuenta en el periódico y se vende con un solo euro y el cupón del lomo del periódico. También la publicación en páginas interiores, Jornal Escolar o Mundo dos Negocios, materia educativa. Todos ellos son asuntos del miércoles 19 de abril del 2023. Esa es la portada. A partir de ahí, pues vamos a escuchar los comentarios en torno a algunos de esos temas. Comenzamos por la cuestión de la vivienda, que, bueno, preocupa. Efectivamente es uno de los derechos fundamentales, pero parece que se ha ido aplazando hasta que ahora pues hay un marco regulatorio que tiene todavía una fase de tramitación parlamentaria, pero que está dejando ya algunos titulares, está dejando ya algunas polémicas y en definitiva también está dejando algunas sensaciones. De lo que se trata es de que interpreten alguno de esos extremos pues nuestros invitados hoy. Y abro turno con Marco. En sus expectativas o en su conocimiento, su experiencia, no sé si es fácil, difícil el acceder, por ejemplo, al mercado de la vivienda aquí en Ourense, si ve que los alquileres son caros en relación a los sueldos, si esto se tiene que regular. En definitiva, bueno, ¿cuál es tu análisis o cómo ves el sector? Bueno, vamos a ver. España es una anomalía en Europa en cuanto a mercado de alquiler, ¿no? España es un país de mayoritariamente compradores y propietarios de inmuebles, ¿no? Donde el alquiler creo que aquí anda alrededor del 9%, mientras que cualquier país de Europa está entre el 20 y el 30%. Estamos muy por debajo en oferta de alquiler y en usuarios inquilinos de alquiler. Bueno, esto se debe a que la generación anterior, nuestros padres trabajaron muy duramente, pero tenían una relación entre sus salarios y el precio de una vivienda que les permitía adquirir, en muchos casos, no solo una, sino dos, porque es muy común que las generaciones anteriores tuviesen su piso en el pueblo o su piso en la playa, además de tener su vivienda principal, ¿no? Mucha gente. Los inmigrantes compraron mucho también. Correcto. Entonces, es decir,
la relación que había entre los salarios y el precio de la vivienda permitía eso, ¿no? Es verdad que familias no tenían a lo mejor el ocio que hay ahora, ni todos esos gastos que tanto se critican, pero aparte de eso, evidentemente la relación era diferente. Bueno, desde el momento en el que se produce una pérdida de poder adquisitivo tan grande como la que se ha producido desde la crisis del 2008 hacia aquí, la demanda del alquiler se ha disparado, porque gran parte de las personas, sobre todo los jóvenes, ven que no pueden entrar en el mercado de propietarios de viviendas, no puedes acceder con contratos precarios, con ingresos poco más que 1000 euristas, es imposible que te concedan una hipoteca y aunque te la diesen tienes que comer y tienes que vivir, con lo cual es imposible. Entonces, a mí me parece muy bien todo este tipo de iniciativas que van destinadas a topar esos alquileres. ¿Por qué? Porque claro, en su mayor parte son propiedad de grandes tenedores que tienen no un piso, sino varios en alquiler y que lo que no se pueden es enriquecer, digamos, de una falta de oferta, ¿no? Es decir, si no hay inmuebles para poner a disposición, ellos lo que hacen es subir los precios, lo que ha pasado, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Y entonces, yo creo que esto a mí me parece correcto, que es una medida correcta, pero tiene una segunda parte que es un poco más a largo plazo, pero que a mí me parece que es la fundamental y hacia la que hay que ir, que es la construcción de la vivienda pública. Es decir, España es un país que en vivienda pública va muy por detrás de la oferta que hay en cualquier otra parte, ¿no? Es decir, los pisos protegidos tienen que aumentar. En esta ciudad, por ejemplo, pues todo el mundo sabemos, solo construye la iniciativa privada, aquí no se construyen viviendas protegidas. Entonces eso es una cosa prácticamente anómala que hay que corregir. Muy bien. Pablo, ¿cómo lo ves? Aparte tú desde la perspectiva de una persona joven que, bueno, lo digo porque hay precisamente muchos colegas tuyos que se quejan de las dificultades de acceder a una vivienda. Desde luego, ahora estamos en una situación desde el punto de vista estudiantil, podría decir, bastante preocupante, ¿no? Porque a la hora de encontrar vivienda en alquiler, pues para realizar tus estudios aquí durante el curso, pues te encuentras con, bueno, para empezar, con una cantidad importante, yo diría que casi la mitad de los pisos en alquiler que no admiten estudiantes, ya para empezar, entonces ahí ya el mercado se cierra muchísimo, y luego esos pisos que sí los admiten, pues a unos precios que para estudiantes son prácticamente inaccesibles, y en una situación no son pisos céntricos, por así decirlo, ¿no? Además son pisos que se encuentran pues bastante más alejados del centro, alejados de pues los diferentes servicios que puedas necesitar para la vida, ¿no? Entonces la situación es bastante preocupante, la verdad. Vale. ¿Hay muchos que no admiten estudiantes? Sí, una cantidad de pisos importante. No sé el porcentaje exacto, pero sí que hay muchos propietarios que no quieren alquilar a estudiantes. ¿Y por qué crees que es eso? Por el, no sé, la fama. Cliché que se nos pone, que los estudiantes solo salimos de fiesta, destrozamos cosas y al final igual pues no es tan así. Es un cliché que tenemos nosotros. Bueno, sí, quiero decir, yo creo que los que estudiamos fuera y estudiamos en pisos tampoco éramos unos benditos. No estoy diciendo yo eso, pero tampoco, tampoco digo que somos tan malos como... No, me llama la atención eso de que efectivamente esté tan limitado, pues eso, es decir, no, pues a los estudiantes no se lo... Porque eso, aparte yo creo que eso genera un círculo vicioso, porque dices, bueno, y el que se lo presta a estudiantes, perdón, el que se lo alquila a estudiantes, ante el riesgo de que lo puedan dejar en mal estado, pues ya no lo arreglo. Pues ya no arreglo el sofá, ya no le cambio la cocina, ya no pongo estas sillas que no sé qué tal. Y eso es, yo creo que es un círculo vicioso. Bueno, en fin, Moncho. Bueno, no sé si eres un gran tenedor tú. No. Un gran cubierto. Tengo mi casa, mi piso y nada más. Bueno. Efectivamente, coincido con los comentarios de Marco y de Pablo. Solamente hace una puntualización en lo que hablaba Marco, que evidentemente aquí tenemos la tendencia a la compra, ¿no? Pero eso también creo que, además de lo que tú decías, de que en la época de nuestros padres, pues posiblemente la relación entre el sueldo y el precio de la vivienda pues estaba
bastante más equilibrado que ahora, pero sí también, que es lo que viví yo también, yo hablo una vivencia propia, que cuando nos casamos y empezamos a buscar pisos de alquiler, al menos en mi época, en aquel momento el alquiler era bastante caro. Bastante caro. Entonces echabas cuentas y decías tú, bueno, pues con lo que estoy pagando de alquiler, pues me meto en una hipoteca y entonces al final de los años por lo menos tengo una propiedad para mí. Yo creo que muchos de ellos nos metimos en el tema de la compra por esa perspectiva. Aparte en aquel momento la banca pues estaba en un momento de dulzura que daban las hipotecas a todo el mundo y ya no solamente daban las hipotecas, sino que las valoraciones, si el piso valía 100, te daban 120, también para que aprovecharas para amueblar la casa y para comprar el vehículo. Entonces, bueno, en ese momento se produjo unas circunstancias que animaron a muchísima gente a comprar. Hoy ya la cosa está más complicada, primero porque las entidades bancarias cerraron el tema de las hipotecas bastante y porque los sueldos y lo que cuesta una hipoteca pues se reducen los márgenes y a la gente se le cuesta más. Y en este tema se produce una paradoja, que la gente ahora quiere alquilar y no tiene pisos de alquiler, y si los tiene son muy caros. Tienen que pagar, en algunos casos, en Madrid ya se están pagando hasta 12 meses de fianza por alquilar un... 12 meses. 12 meses en Madrid. Aquí están pidiendo 1, 2, algunos 3, pero en Madrid ya se están pidiendo 12 meses de fianza para alquilar una vivienda. Pero te olvidas de que tienes la libertad de tomarte una caña luego. Sí, también. Eso hay que valorarlo, eso va en la fianza incluido. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los jóvenes tienen un problema de emancipación y no se emancipan primero porque en muchos casos pues, no tienen un trabajo estable y en segundo lugar porque la vivienda para los jóvenes es un tema carísimo. Ahí sí que es carísimo, porque una persona que tiene un salario de 800 o 1.000 euros, que le paguen por los alquileres 400 o 500, en algunos casos más, dependiendo de dónde vivan. Aquí en Ourense hay suerte de que son baratos, pero tenemos que pensar también a nivel de Estado, hay sitios donde son muy caros la vivienda. Tiene que compartir pisos y bueno, lo que decía Pablo, no le alquilan fácilmente a la juventud, a los jóvenes no la alquilan, a no ser que sea una ciudad típica donde recogieron estudiantes de hace mucho, por ejemplo en Santiago. En Santiago sí que hay esa tendencia a alquilar pisos a los estudiantes, cosa que aquí en Ourense pues no, porque hasta hace muy poco que tiene esa necesidad. ¿Qué pasaba en Santiago? Que los peores pisos eran los que alquilaban. Sí. En unas circunstancias pues a veces que no podías, te caía el agua, literalmente te estaba cayendo el agua de la humedad que había, descuidados, no invertían, y entonces bueno, eso era una estancia bastante lamentable, ¿no? Pablo. Sí, perdón. Sí, yo iba a decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él. De hecho, según lo has dicho, mi propia experiencia también fue igual. Es decir, nosotros estábamos de alquiler, pagábamos un alquiler muy alto. Cuando empezamos a mirar piso para comprar, resulta que la hipoteca era incluso más barata que lo que estábamos pagando de alquiler, que fue uno de los motivos que nos decidimos a hacerlo, con lo cual muy buen apuntamiento. Pero yo insisto, o sea, para mí yo soy un firme defensor, siempre lo he dicho, de que hay que regular los mercados, ¿no? Estos que hablan del mercado libre, que hablan de la autorregulación, ese liberalismo, lo único que conduce es a la ley de la selva. Desde mi punto de vista es la supervivencia del más fuerte, que al final el que tiene 400 casas él se hace millonario y los demás no tienen acceso a una vivienda. Pasa en todos los sectores, en las eléctricas, pasa en el sector de las telecomunicaciones, pasa en cualquier sector que tú mires. En cuanto lo desregulas, sí, lo único que consigues es que queden dos y los demás todos... Pero pasa también una cosa, que se pide que no se regule el mercado y que se liberalice el mercado y que no haya los organismos públicos y los gobiernos no se meta en ese tema y que liberalice y que deje hacer, pero cuando las cosas van mal, como pasó, sí, por desgracia, tiene que venir el gobierno. Ahora pedimos a Papá Estado que nos venga y que nos dé subvenciones y que nos apoye y que tal. Entonces, yo creo que está bien, la regulación del mercado está bien. Sí, Pablo. No mucho más que añadir, nada, eso lo que comentabas, que además de estas trabas que tenemos los jóvenes a la hora de encontrar piso, ¿no? El porcentaje que tenemos que pagar con respecto al sueldo, destinarlo al piso. Aparte, pues toda esa gente que suele alquilar a jóvenes, lo que comentabas, pues suele alquilar en estados que
dan mucho que desear por un precio excesivo en comparación con lo que estás alquilando, y la falta de renovación y de que al final son pisos que se quedan en décadas y décadas atrás, muy anticuados y en mal estado de funcionamiento. El otro día, para comentar algunas cosas relacionadas con la información que hoy se publica en el periódico, hicimos un pequeño vaciado de pisos que se ofertan en los mercados, o sea, en el mercado del alquiler aquí en Ourense, y que son públicos porque están en las agencias inmobiliarias y porque están en los portales especializados. Hay muy poca vivienda en alquiler, pero ya no solamente para los estudiantes, sino ahora para un profesional que se quiera desplazar aquí a Ourense o que tenga la necesidad de venir desplazado aquí, pues tiene que vivir en un sitio. Y claro, a lo mejor todos hemos sido estudiantes y compartir piso cuando eres estudiante, pues lo compartes. Claro, cuando tienes que compartir piso con 40 y tantos años, que profesionalmente y tal, pues ya es. Y el mercado que hay, o hay el que está muy caro o el que está barato pero que tiene unas condiciones que no son las idóneas, aparte de caras. Entonces, ya no solamente a los estudiantes, sino también, si lo que pretendemos es muchas veces captar eso que se llama talento, profesionales que vienen de algún otro lado, también tienen dificultades para vivir. Bueno, toca pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato ya cambiando de asunto. Hasta ahora, amigos. Aquí estamos de nuevo, después de la pausa para la publicidad, con Marco Valerio Lama, con Pablo Rodríguez Rey y también con Moncho Fernández Morgade. Hablamos de la vivienda en la primera parte, hablamos de un derecho básico también, de un servicio básico como es el de la sanidad aquí en Ourense, por ejemplo. Sigue adelante la huelga de médicos. El Sergas llamó a los sindicatos convocantes para establecer unas bases de negociación y, como siempre que se producen este tipo de movilizaciones, hay consecuencias, en este caso son medibles en un caso concreto que publica el periódico, la intervención programada para un chico que tiene unos problemas de malformaciones en los pies, y cuando iba a ser intervenido tuvieron que decirle que se tenía que ir para casa. La madre, que tenía también una oportunidad laboral, tuvo que aplazarla, bueno, se quedó sin trabajo a expensas precisamente de la intervención del hijo. En fin, son los rostros que dejan ese tipo de cosas. Por otro lado, también están pues las reivindicaciones que hacen los profesionales de la sanidad, o señaladamente los médicos que convocan este paro. Pido a los invitados de hoy que hagan una reflexión, Marco, sobre todo este asunto, que al final, tarde o temprano, se acabará arreglando, y sospecho yo que poniendo pasta encima de la mesa. Es que, vamos a ver, esa es la clave de todos los problemas, ¿no? Apuntaba antes Moncho, a raíz de la crisis del 2008, como pues eso, los organismos estatales tuvieron que acudir al rescate de entidades privadas que a día de hoy ni siquiera les hemos recuperado ese dinero que se les ha dado, ¿no? Una cosa absolutamente, que si a ti te dieran un crédito y tú no lo pagases, pues habría que verlo. Pero bueno, dicho lo cual, a partir de ahí, sobre todo con un gran gestor que tenemos, que aspira ahora a ser presidente del gobierno, que es un modelo a seguir al parecer, que es un tal señor Feijóo, que está allí en Madrid, que empezó a considerar que determinados servicios básicos hay que medirlos con criterios empresariales. Entonces, claro, si tú mides con criterios empresariales la educación, por ejemplo, pues claro, cierras todas las escuelas unitarias que hay por ahí, porque realmente, claro, económicamente no son viables, eso está claro. No le puedes obtener una rentabilidad a una escuela que hay en un pueblo con 5 chavales. ¿Quién dice eso? Dice la sanidad, ¿no? Entonces yo creo que hay bienes y que hay derechos que hemos ganado los ciudadanos a lo largo de los años que no se pueden medir en función a criterios empresariales. Van a ser deficitarios hoy, mañana, pasado y siempre. Por naturaleza, educar a nuestros hijos y atender a nuestros enfermos siempre va a ser deficitario, porque tú, por muchos impuestos que hayas pagado en tu vida, en el momento en el que te tengan que hacer 4 operaciones, que cada una de ellas va a estar valorada en 20.000 euros, pues allá va. O sea, es decir, pero es que eso es un derecho básico que tenemos, que tiene que cubrir el Estado. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay unas listas de espera tremendas para operarse. Cómo están de desbordados todos los agentes sanitarios, todos, el personal médico y los no. Cómo están de hacinados en diferentes alas
yo solo he vivido, por desgracia, en primera persona con mi padre, en determinadas salas de los hospitales, situaciones absolutamente, pero bueno, que rozan ya la humillación, o sea, es decir, cosas que son absolutamente inadmisibles. Entonces, yo, claro, ves que los sanitarios están en huelga en todo el país, no están en huelga solo aquí. Es decir, entonces, este modelo hay que cambiarlo. Hay un clamor popular, como está sucediendo en otras partes, de que esto hay que cambiarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en Francia, como es las pensiones y eso afecta a todo el mundo, está todo el mundo en la calle. Pero en este país somos mucho de, como yo no soy médico, como a mí no me toca, claro, pero a ti te va a tocar como paciente. Entonces, en realidad deberíamos estar todos apoyando esta reivindicación. Muy bien. Pablo y Moncho. Bueno, está claro que cuando se producen estas situaciones, ¿no?, de huelga, que lógicamente tiene todo el mundo derecho, pues suelen pasar cosas así, ¿no? Suele haber problemas que, bueno, pues una persona que está esperando mucho, en este caso para 8 meses llevaba este chico. 8 meses, pues esperando 8 meses para una operación. Para operar del primer pie, o sea, de un pie. Tiene todavía pendiente la intervención en el segundo pie. Tanto tiempo esperando, pues claro, lógicamente te cabreas porque es una situación para cabrearse, ¿no? Yo lo entiendo. Se respeta el derecho de huelga, pero bueno, tiene todo el derecho a cabrearse. Es el problema que tiene, pero bueno, así también podemos analizar desde fuera la situación, ¿no? Jolín, una persona lleva esperando 8 meses, ¿qué pasa? ¿Que están en huelga? ¿Por qué? ¿Qué están en huelga? ¿Qué está pasando? Entonces, la gente se está dando cuenta pues que cada vez le toca más a ellos en el día a día, ¿no? Es lo que comentaba, si no eres médico, no, a mí no tal, no, pero ya cada vez hay más gente se da cuenta, oye, aquí hay un problema, esto hay que analizarlo, ¿no? Que es como, pues como pasa yo que soy de Asturias, cuando hubo las huelgas de la minería, la gente no sabía lo que pasaba, pero de repente hubo todo ese jaleo y dijo, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué funciona mal aquí? Y entonces ya está ahí el problema. Muy bien, Moncho. Bueno, yo parto también de la idea de que tanto la sanidad como la educación es una inversión, no es un gasto. Porque cuando se contemplan estas dos cosas como un gasto, nos entra la tendencia de intentar mejorar el tema, pero no mejorar para el servicio, sino económicamente, que es lo que comentaba Marco. Por lo tanto, yo soy un gran defensor de la sanidad pública y considero que todo lo que se invierta en sanidad es una inversión, que no es para ningún caso es un gasto y que va a repercutir en el futuro en el bienestar de todos nosotros. Y por lo tanto, durante años se está viendo que en determinadas, sobre todo con determinadas políticas, la sanidad lo único que se hace es recortar cada vez más, se recorta en inversión, se recorta en número de profesionales atendiendo el servicio y con lo cual se produce un menoscabo para la atención al paciente, que es lo que está pasando ahora. Entonces, se le pide al personal sanitario que haga más horas y que trabaje, que las guardias, que los turnos, pues ya no, los días libres que tengan, pues que no tengan esos turnos y tal, y que presten un servicio masificado y en unas condiciones muy malas por el simple hecho de que no se invierte en personal sanitario. Y entonces entiendo lógica esa reivindicación y esta huelga que están haciendo el personal sanitario para intentar revertir la situación que en el fondo, aunque ahora pueda ocasionar molestias como la que se está causando, pero que hay que recordar que no es una molestia puntual porque bien se dice que lleva 8 meses esperando, por lo tanto no es por el tema de la huelga, sino es por un tema de un funcionamiento deficiente de la sanidad, porque de hecho ya lleva 8 meses, no es que la huelga le impidiera la operación, que lleva 8 meses esperando por ella. 8 meses. Yo quiero hacer una matización, no es una huelga del sistema, Moncho. Ya. No es una huelga del sistema, es una huelga de un operador del sistema. Vale. Bien. Son los médicos, es decir, los médicos. Y en la tabla de reivindicaciones de los médicos, al final se reduce en quiero más dinero. Bien. Quiero decir que eso también hay que ponerlo y hay que sopesarlo. No están los celadores en huelga. No están los administrativos en huelga. Están los médicos, está una parte. Ya, vale. Pero no están los enfermeros ni las enfermeras, no están los auxiliares. Estuvieron en otros momentos. Bueno, quiero decir, no es una huelga sistémica. Vale, sí. Es una huelga de médicos. De una pata básica. De una pata básica. Básica, porque si tú a lo mejor no tienes Hace un poco celador, estuvieron puedes los enfermeros.
Si tú no tienes un celador, a lo mejor puedes hacer una intervención quirúrgica, que probablemente ya no la hay. No, si hay huelga de celadores tampoco las va a haber porque Pues no hay quien los traslade. Exacto, no hay quien haga. Los traslade, o sea, eso no pasa en un hospital privado, pero bueno, pasa en el público, pues ya está. Bueno, es que precisamente yo creo que esos recortes en la sanidad pública vamos a ver, es con el único sentido, a mi modo de ver, de favorecer la sanidad privada. Y entonces, listas de espera grandísimas. Pero si en la sanidad privada, si el 80% de la sanidad privada te atiende el médico que está en la pública. Pues ¿no? por eso mismo. Habría que empezar a regular también ese tema. Fíjate, por ejemplo, mira, que la justicia está desbordada a día de hoy, pues eso es evidente, ¿no? Es decir, hay terminada la fase de instrucción de un juicio hasta que se celebra ese juicio, bueno, hay unas demoras tremendas, ¿no? Vale, solo están en huelga ahora mismo los funcionarios de los juzgados, ¿no? Pero estuvieron Correcto. hasta hace nada. Claro, entonces en otros sitios donde han estado las enfermeras, en otros sitios han estado tal, es decir, la situación de colapso al final va efectivamente por colectivos, porque tienen convenios diferentes, y entonces va por colectivos. Pero bueno, que la situación es de desborde generalizado, eso sí. Creo que más o menos todo el mundo en este país lo tiene claro. En este país lo tiene absolutamente claro, sí. efectivamente. Correcto, yo creo que yo creo que el problema es tan sistémico y está tan enraizado en las diferentes estructuras que hay en todas las administraciones, la central, las autonomías, los propios operadores del sistema y los propios usuarios que somos nosotros. Yo creo que el modelo que tú lo decías antes a lo mejor está en revisión. No es un problema de pagarle 200 euros más al colectivo médico este mes. Entonces, a lo mejor es el modelo, ¿qué es el modelo que estamos construyendo y qué modelo es el que estamos sosteniendo cuando vamos a urgencias o vamos a cualquier consulta externa? Y el 80%, bueno, a lo mejor me estoy columpiando, son personas que tienen más de 80 años. Claro. Por demandantes del sistema. Sí, pero es que ahora donde voy yo es, efectivamente, el problema es endémico en todo el sistema. Por ejemplo, tú dices, en la sanidad tenemos lo que tenemos. Muchos de los enfermeros que están allí en la sanidad y enfermeras que están trabajando tienen contratos que acaban pasado mañana, otros los vuelven a dar de alta después, tal, ¿no? No son gente que tiene plaza. Entonces, nosotros tenemos una tasa de funcionarios a nivel España, en general, creo que era del 17%, una cosa así, cuando la media europea es más del 25%. O sea, hay un déficit de empleo público tremendo. Las administraciones, no me refiero a nivel estatal, sino a nivel autonómico, todo, en general, funcionarios de todos los estamentos. ¿Cómo está corrigiendo eso la administración? No está convocando nuevas plazas, que es lo que tendría que hacer para sacar esa saturación. No, está externalizando servicios. Lo está haciendo en la sanidad, derivando operaciones a los privados, pagándole a hospitales privados para que atiendan lo que ellos no tienen capacidad de atender. Lo está haciendo en la sanidad, con colegios concertados, en vez de ampliar aulas y construir nuevos colegios públicos. La educación, dices. Perdón, eso, en la educación. Tal, o sea, el modelo que se está buscando es un modelo de externalización que a nivel costes yo dudo mucho que puedas ahorrar absolutamente nada y que desde luego no satisface las demandas del votante. ¿Sí? ¿Pablo? Nada, sí. Dejar claro que eso, aquí lo que falta es el cambio de chip del gasto a la inversión. Es un punto, me parece el punto principal del problema, ¿no? Considerar que es algo necesario y al final beneficioso, porque es lo que hace que una sociedad funcione y que pueda convivir sin ningún problema. Entonces sí que creo que es lo que se necesita en este momento, analizar bien la situación y actuar en ella. Bueno, y dicho eso también quiero decir que también es de justicia que en este país tenemos una de las mejores sanidades del mundo y el sistema sanitario del mundo. Porque lo cual no quita que esté colapsado a día de hoy. Exactamente, está colapsado. Tenemos un país muy envejecido, pero bueno, por lo menos hay una sanidad universal y gratuita. Y eso es un éxito importante de este país que nos coloca a la vanguardia de otros países del mundo. Pero ese es un servicio que nos hemos dotado y que ha sido, pues hasta se intentó trasladar el modelo, pues la administración de Obama intentó trasladar el modelo, lo cual no significa, como dice él, que también necesite, pues a lo mejor un parcheo. Evidentemente. Claro, yo recuerdo una frase, pero bueno, una frase mítica de Feijóo cuando estaba de presidente aquí, en una de las huelgas que tuvo de la sanidad, que dijo que estábamos mejor que Marruecos. Es verdad, eso es una verdad objetiva.
claro, como decía Felipe González, me da usted argumentos con lo que es muy difícil no estar de acuerdo, ¿no? Es decir, eso es una verdad objetiva. Claro, según con quién te compares, tú siempre vas a encontrar puntos de mejoría, ¿no? Decir, bueno, claro, sí. En julio del año pasado, la Organización Mundial de la Salud dijo que la sanidad española estaba entre las 5 mejores del mundo, al lado de Dinamarca, de Francia, de Corea del Sur y me queda algún otro país por ahí. Pero bueno, en fin, yo creo que es la gallina de los huevos de oro y que no se nos estropee, porque si se nos estropea la pata de la salud, a ver qué nos queda. Adiós. En fin. Bueno, pues lo dejamos aquí. Un placer, Marco. Hasta la próxima. Mío. Y un placer también, Pablo. Hasta la próxima. Un placer. Moncho, cuídate mucho. No sufras Igualmente. por el Barça. O no sufráis por el Barça. Bueno, aprovecho Él para... es del Sporting de Gijón. Aprovecho para felicitar a todos mis amigos y amigas de Real Madrid, Incluido Milucho. incluido Milucho Que ya te cuesta. y Abel Fraga. Y Abel Fraga. Aunque te cueste. Aunque me cueste. Sí, señor. Bueno, bromas son bromas. Felicitamos al Arenteiro. Sí, hombre. Al Arenteiro. Esa Y sí que- esperemos, Yo ya no sufro por el Barça, ya estoy ahora- curado de espanto. No, ya estoy curado de espanto. esperemos que la Unión Deportiva Ourense consiga el Bien. domingo esa plaza para disputar los playoffs. También, pero bueno, oye, ¿cómo están de enchufados en Carballiño? Está feliz todo Hombre, no me el extraña. pueblo, toda la villa, está todo el mundo feliz. Jolín, pues que al final es un chute de autoestima tremendo, que tengas un equipo en casa, que te haga sentir, vivir el espectáculo, que se contagie el ambiente. Eso que se vive en tantas ciudades y que aquí nunca lo hemos tenido. No, es una pena. O que aquí lo teníamos, pues yo qué sé, por ejemplo, con el Club Orense Baloncesto en los buenos tiempos. Eso es, sí. Lo tuvieron en Lugo con el Leche Río Breogán, famoso. Efectivamente. Sí, sí. Y tuvimos también cuando aquel Ourense estaba por la segunda de las buenas. Sí. de las- Sí. No, pero el Lugo, por Sin embargo, ejemplo, sigue ahí y tal. También hay curioso que, a ver, se habla de... Aquí en la ciudad tenemos en otros deportes compitiendo Ya, en divisiones de honor, ¿eh? claro, pero bueno, Y sin embargo, pues como si no estuviera. ya hombre, pero bueno, pasa lo mismo en el conjunto del Estado. Al final tienes mucho deporte base y tienes, pues yo qué sé, ¿cómo se llama este chico, el patinador? Pablo Fernández, o bueno, no sé. Javier Fernández. Javier, Javier. que también, bueno, pues oye, En fútbol sala estamos en división de honor, Sí, pero bueno, en hockey Date cuenta estamos que en división de siendo honor. yo jugué muchos años al fútbol sala. Siendo un deporte minoritario, tú si vives en una ciudad de 600.000 habitantes, ese pequeño porcentaje, al final son 10.000 personas exacto, que van al campo. a ver, está Bueno, claro. Si vives en una ciudad de 100.000... Bueno, me voy que me echan. Y sobre todo me echa Jorge Ron, que es el de deportes. El de Así le deportes. vamos a quitar los contenidos. Bueno, pues gracias a los tres y sobre todo gracias a todos ustedes. Mañana volvemos. Pasen un buen día, amigos.